Puede que hayas llegado con el corazón cansado, con la mente saturada de dudas, o quizás con los sueños temblando por dentro. Pero déjame decirte algo que no debes olvidar jamás. Lo que tú crees, lo que tú confías, lo que tú decides declarar con fe, eso tiene poder. Poder real. Porque cuando caminas creyendo que vas a lograr lo que te propones con Dios de tu lado, no hay fuerza humana que te detenga. Dios no pone sueños grandes en corazones pequeños. Si lo puso en ti, es porque también te dio lo necesario para lograrlo. Y si en este momento te sientes sin fuerzas, sin dirección o hasta sin fe, entonces quédate conmigo, porque hoy vamos a recordarte, con la palabra en mano, que tener fe no es una ilusión, es una decisión, una que cambia tu vida por completo. Muchas personas me han escrito diciendo que no tienen una iglesia cerca, que no pueden asistir por trabajo, por enfermedad o simplemente por las circunstancias de la vida. Y por eso existe este canal, para que tú tengas un espacio donde puedas detenerte, respirar y encontrarte con Dios desde el lugar en el que estés. Este lugar no tiene paredes, no tiene horarios. Aquí solo importa una cosa, que tengas fe y abras tu corazón. Así que si este video te toca, si esta palabra te habla, si esta oración despierta algo dentro de ti, ayúdame compartiéndola. Dale like, comenta y sobre todo, compártela. Eso ayuda muchísimo para que YouTube se la muestre a más personas que también necesitan escuchar esto. Porque sí, quizás tú tengas hoy esta oportunidad, pero hay otros que no. Y tú puedes ser esa bendición que les lleve este mensaje justo a tiempo. Serías una gran ayuda en manos de Dios si lo haces. Y ya que este video se trata de confiar en que sí vas a lograrlo, quiero que escribas en los comentarios esta frase como declaración. Yo lo lograré. Solo eso. 4 palabras con poder. Escríbelas con fe. Escríbelas como quien le habla a Dios. Ahora sí, prepara tu corazón, porque lo que viene no es un mensaje más. Es una palabra que puede transformar por completo la forma en que estás caminando. Quédate hasta el final, porque ese último momento puede ser justo el instante donde todo comience a cambiar. Primera parte. La fe es más que un deseo, es una decisión diaria. Muchas veces hablamos de fe como si fuera una chispa que aparece sola, algo que sentimos en los buenos momentos o cuando todo va saliendo bien. Pero la verdad, la fe real, la fe que mueve montañas, la que abre puertas donde todo parece cerrado, no nace del deseo sino de la decisión. Y esa decisión, amigo o amiga, se toma cada día, sobre todo cuando las cosas no están fáciles. La fe verdadera no es la que sentimos cuando todo va bien, sino la que decidimos tener cuando todo parece ir mal. Es levantarte un lunes cansado, sin respuestas, y decir, yo confío. Es mirar un examen médico, una deuda, un conflicto familiar, y aún así decir, yo sigo creyendo. Porque cuando tú decides creerle a Dios por encima de las circunstancias, estás poniendo tu vida en manos del único que lo puede todo. Mira lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 1. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué significa eso? Que fe no es ver para creer, es creer para ver. Fe es confiar aunque no tengas pruebas visibles. Es tener la certeza de que Dios está obrando, aunque tus ojos aún no lo vean. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta, porque queremos que Dios nos muestre primero el resultado, el camino completo, la respuesta ya resuelta, y después decimos, ahora sí creo. Pero la lógica de Dios no es como la nuestra. Él primero pide que creas, que des un paso, que declares en fe lo que aún no ves. Y luego, cuando tu fe está en movimiento, Él comienza a actuar. Hay un ejemplo muy poderoso en la Biblia, cuando Pedro caminó sobre las aguas. ¿Recuerdas ese momento? Jesús le dijo, ven. Y Pedro no pidió que se calmara la tormenta primero, no pidió garantías. Simplemente se bajó de la barca y comenzó a caminar. Su fe lo sostuvo hasta que la duda lo hizo hundirse. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Mientras creemos, caminamos. Cuando dudamos, nos hundimos. Pero incluso ahí, Jesús lo tomó de la mano. Así es nuestra vida. Tú puedes estar hoy dudando, sintiendo que tus pies ya se están hundiendo, pero si decides volver a mirar a Jesús, si decides hoy tomar esa decisión firme de creer, aunque no veas, aunque no sientas, aunque todo grite lo contrario, entonces
estás activando una fe que lo transforma todo. La fe no niega la realidad, pero tampoco se rinde ante ella. La fe reconoce que hay dolor, escasez, enfermedad o lucha, pero afirma con convicción que Dios es más grande que todo eso. Por eso la fe no es un sentimiento, porque los sentimientos suben y bajan, pero la fe se sostiene cuando está anclada en Dios. Y no te estoy hablando desde la teoría. Todos en algún momento hemos estado en esa barca, con miedo, sin saber si lanzarnos o no. Y cuando decides lanzarte, cuando decides caminar, cuando decides decirle a Dios, yo creo en lo que tú me prometiste, algo empieza a cambiar. No siempre es rápido, no siempre es visible al principio, pero créeme, empieza. Hay promesas que están esperando que tú actives tu fe. Sueños que Dios puso en ti, pero que no se han movido porque no has dado ese paso. Hoy es el día. Hoy es el momento. No esperes a tener todo resuelto para creer, porque entonces no sería fe. La fe se ve en la oscuridad, en el desierto, en la incertidumbre. Así que no digas más que no tienes fe, porque si hoy estás escuchando esto, si estás aquí buscando una palabra, si hay algo dentro de ti que se rehúsa a rendirse, entonces sí tienes fe. Y Dios va a usar esa fe para llevarte donde nunca imaginaste. Segunda parte. Tu fe necesita acción, no excusas. Aquí viene una verdad que a veces no queremos aceptar. La fe que solo se queda en palabras no transforma nada. Dios no responde a discursos bonitos, responde a pasos sinceros. Porque puedes decir 1000 veces yo creo. Pero si tus acciones siguen negando lo que tu boca declara, entonces no estás caminando en fe. Estás repitiendo una frase vacía. Y ojo, esto no lo digo para juzgarte, sino para despertarte. Porque a veces pensamos que tener fe es solo orar y esperar, pero la fe verdadera también trabaja, también se levanta, también construye, aunque sea con lágrimas en los ojos y cansancio en el alma. La fe verdadera no se rinde, aunque el cuerpo diga basta, aunque los ánimos estén por el suelo. La fe verdadera se aferra y se mueve. En la carta de Santiago, capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que si crees, debes actuar. Que si estás convencido de que Dios va a abrir esa puerta, entonces comienza a tocarla. Que si sabes que vas a lograr eso que te propusiste, entonces empieza a prepararte como si ya lo tuvieras. Dios no bendice la pasividad disfrazada de espiritualidad. No es fe decir Dios lo hará mientras tú te quedas de brazos cruzados. Eso es comodidad. Pero si dices Dios lo hará, y mientras lo dices sigues caminando, aprendiendo, avanzando, aunque sea con miedo, entonces sí, eso es fe real. Y Dios honra esa clase de fe. Es como cuando una madre sabe que su hijo está enfermo y aún así lo levanta cada día, lo alimenta, lo cuida y no deja de creer ni un solo segundo en su recuperación. ¿Por qué? Porque esa fe la impulsa a hacer, porque no se queda solo en una oración, sino que pone manos a la obra. Así deberíamos ser todos con nuestros sueños, con nuestras metas, con nuestras oraciones. ¿Quieres un trabajo mejor? Entonces empieza a prepararte, estudia, actualízate, toca puertas, aunque se cierren, porque una se va a abrir y será la correcta. ¿Quieres restaurar tu familia? Entonces empieza por ti, cambia tus actitudes, busca el perdón, siembra amor aunque recibas rechazo. Porque quien camina en fe no espera a ver cambios para empezar, empieza para ver los cambios. Hay una historia poderosa en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, donde Jesús habla de una viuda que iba constantemente a pedir justicia a un juez injusto. Y aunque al principio él no quería atenderla, dice la Biblia que por su insistencia, por no rendirse, terminó cediendo. ¿Y sabes qué enseñanza nos dejó Jesús con esa parábola? Que si incluso un juez injusto se cansa de la fe perseverante, cuánto más nuestro Padre Celestial responderá a quienes claman con fe y no desmayan. Tu constancia es señal de tu fe. Tu persistencia habla más fuerte que tus palabras. Porque cualquiera puede decir yo creo, pero no todos siguen intentando después de la primera caída. No todos siguen tocando cuando la puerta parece de hierro. Pero quien sigue, quien no suelta, quien insiste, ese es el que verá el milagro. Así que tal vez tú has estado esperando, orando, creyendo, pero al mismo tiempo dudando, frenándote, buscando excusas. Excusas como no tengo tiempo, ya es tarde para mí,
No tengo los recursos, nadie me apoya. Pero déjame recordarte esto. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo. Moisés tartamudeaba. David era el menor y despreciado. Esther era huérfana. Y aún así, todos fueron instrumentos poderosos de Dios. ¿Sabes qué tenían en común? Que dieron el paso, que no se quedaron en las excusas, que actuaron con lo que tenían, porque la fe no necesita condiciones perfectas, solo necesita voluntad, y Dios se encarga del resto. Así que no sigas esperando que todo se acomode para empezar. Empieza hoy, con lo que tengas, donde estés, con lo que sabes, aunque sientas miedo, porque mientras tú caminas en fe, Dios camina contigo. Tercera parte. Las voces que apagan tu fe y cómo silenciarlas. Algo que muchas veces no notamos es que nuestra fe no muere sola. Nuestra fe se apaga lentamente cuando empezamos a prestarle atención a las voces equivocadas. Y no solo hablo de las voces de los demás. A veces la voz que más apaga tu fe es la tuya propia. Esa que te dice que no puedes, que no eres suficiente, que es muy tarde, que ya fracasaste muchas veces, que eso no es para ti. ¿Te ha pasado? Que estás motivado, orando, convencido de que sí vas a lograrlo, pero de pronto llega alguien que sin saberlo te lanza una palabra como una piedra, una crítica, una burla, un comentario negativo. Y sin darte cuenta, esa semilla de duda empieza a crecer. Y luego tú mismo te encargas de regarla cada vez que dices, mejor no lo intento, eso es muy difícil, seguro no funcionará. La fe necesita un ambiente donde respirar. Y si vives rodeado de voces que constantemente te están diciendo que no vas a poder, o si tú mismo repites esas frases, entonces estás cerrando el espacio donde tu fe podría florecer. Recuerda lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Lo ves? Lo que escuchas alimenta lo que crees.